Iglesia, que el Señor les bendiga, qué bueno es estar en la casa del Señor. Así que nos hemos gozado con los cánticos en esta mañana de adoración. Hemos tenido una escuela bíblica poderosa, sencilla, pero poderosa. Y ya estamos listos para escuchar el así dice el Señor. Así que en esta hermosa mañana, esta iglesia se ha dedicado, ha buscado los recursos para poderle invitar a un predicador de excelencia. Estoy bromeando. Pero sí, ¿verdad? Para que el pastor les predique y le traiga una palabra que no solamente impacte o llene sus oídos, sino que eso produzca en usted, en su corazón y en su mente un cambio, una transformación. Como decía Michael, el predicador, que si no te transforma, que te incomode. Si no te va a cambiar, que te incomode. Así que en esta hermosa mañana el texto bíblico se encuentra en el Evangelio de Juan. Así que el Evangelio de Juan, capítulo número 11. Y aunque comienza desde el versículo número 1, yo me quiero concentrar desde el versículo número 33. Aunque voy a estar tocando los primeros versículos también. Esto es una historia extraordinaria. Es una historia que precede lo que es lo que estamos a punto de preceder nosotros en la actualidad, que es la Semana Santa, la Semana Mayor. Así que a mí es un texto que me impacta mucho, un texto que me encanta. Es un texto, Michael, que es un texto evangelístico, aunque hoy yo lo voy a estar mucho más allá de estar tocando lo evangelístico, que lo voy a trabajar también desde manera evangelística, pero también lo quiero trabajar desde la perspectiva de la iglesia, de los que estamos adentro. Vamos a hablar, porque yo sé que tenemos una comunidad que no conoce al Señor a través de las redes sociales, pero a la misma vez quiero hacernos una pregunta que nos incomode. Una pregunta que nos moleste. Como decía el predicador ayer, ¿verdad? Hace Joel, nos decía que se incomoden. Así que en esta mañana yo quiero reflexionar acerca de esta pregunta. Mire, dice Juan, versículo 11, versículo del 33 al 45, y la palabra del Señor se ve en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron?, le preguntó. Ellos le dijeron: Señor, ven a verlos. Entonces Jesús lloró. La gente que estaba cerca dijo: miren cuánto le amaba. Pero otros decían: este hombre sanó un ciego, este hombre sanó a grande gente, hizo que los paralíticos caminaran, hizo grandes cosas. Esto no lo dice, lo estoy añadiendo yo, porque posiblemente de esas cosas también hablaron. Y decía: ¿acaso no podían impedir que Lázaro muriera? Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Y Jesús dice: coge la piedra a un lado. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó: Señor, hace 4 días que murió. Debe haber un olor espantoso. Y Jesús respondió, escuche, Jesús respondió, ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? ¿No te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Así que cogieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo: Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes. Pero lo dije en voz alta por el bien de toda la gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces
Jesús gritó: Lázaro. Por si hay alguien por ahí que todavía tiene duda. Lázaro, salí ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con la venda de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús le dijo, y escúcheme bien, porque este es para ti: quítale las vendas y déjalo ir. Quítale las vendas y déjalo ir. El 45. A ver lo que sucedió. Muchos de entre la gente que estaban con María creyeron en Jesús. Permítanme orar. Señor, te adoramos, te bendecimos, Señor. Gracias, Padre eterno, por esta poderosa palabra, por este poderoso milagro extraordinario que hoy en día lo podemos leer, porque tú permitiste que Juan plasmara esta importante noticia, este importante evento, Señor amado, que los otros evangelistas no pusieron en sus escritos, Señor amado. Padre amado, dame la sabiduría. Pasa, mi Dios del cielo, como diría Isaías, pasa carbón encendido por mis labios, mi Dios del cielo. Quítame a mí de mis pensamientos y ponga tu Espíritu Santo para que me guíe y me lleve, y que todo lo que yo pueda decir aquí, mi Dios del cielo, sea porque tú lo has depositado en mi corazón, lo has depositado en mi mente, Señor amado. Y ayúdanos como iglesia, Señor amado, a poder esparcir la semilla del Evangelio. Pero una vez que la gente, Padre amado, comience a salir del sepulcro, comience a salir de ese estado, Padre amado, en el que han estado, aunque vivo, pero a la misma vez muerto, Dios del cielo, puedan reconocer que tú eres el Dios que los está llamando, que está moviendo la piedra, Padre amado, que ya la movió y que los está llamando para que salgan de las tinieblas hacia donde está esa luz admirable, pero que la iglesia, nosotros podamos entonces empezar a quitar la prenda y los lienzos de ellos para que ellos puedan creer, Señor. Te lo pedimos, Padre amado, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. 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 Y amén. Mire, hermano, este es uno de los relatos que se encuentra en Juan. Y Juan tiene unos relatos particulares. Usted va a ver, cada evangelista tiene un propósito. Yo se lo he dicho aquí varias veces. Cada evangelista tiene una misión en medio de su texto, en medio de su mensaje. Se estaba dirigiendo a un grupo de personas que necesitaban escuchar la palabra del Señor, necesitaban grabársela y necesitaban aprenderla. Así que cada evangelista tiene un propósito y va diciendo las cosas desde una perspectiva diferente al otro, pero con una intencionalidad para la audiencia que se lo iba a decir. Juan no es la excepción. Juan ya tiene a estos evangelistas, y en medio de su lectura a mí me parece que Juan dice aquí como que se nos han quedado unos detalles importantes, y Juan comienza a trabajar algunos puntos de vista muy interesantes que no lo trabajaron los otros evangelistas. Así que Juan comienza en primer lugar a decir: este es Dios. Este que caminó, que estuvo con nosotros, con los discípulos, y estuvo haciendo milagros durante toda la tierra, durante toda su estancia en la tierra, es Dios. Y Juan comienza a trabajar desde ese punto de vista. Y cuando Juan está extraordinariamente hablando sobre Jesús, Juan empieza a resaltar algunos eventos que sí tuvo, que sí lo hablaron los evangelistas, pero otros que no lo hablaron y que me parece que eran muy importantes que no se quedaran sin hablarlo. Y este evento, que es el séptimo de los eventos que Juan está hablando, me parece que era muy necesario traerlo y que no se quedara, porque es un evento extraordinario para mí. Después de la resurrección de Jesús, obviamente, y de su sacrificio, es el milagro de Jesús más extraordinario que yo puedo percibir en medio de esa historia. Es el milagro poderoso de devolverle la vida a alguien que había muerto.
Pero eso también pasó en otras partes de la Biblia, en el Antiguo Testamento, eso pasó con la hija de Jairo, eso fue pasando con diferentes personas así. Pero aquí hay un detalle muy importante, y aunque no quiero hablar mucho sobre la resurrección, porque sabemos que a alguien le va a tocar predicar sobre la resurrección en 2 semanas, sí quiero resaltar algunos puntos. Sí quiero trabajar sobre lo impactante, porque el detalle de esta historia, de la historia de Lázaro, no es que solamente que Jesús lo resucita, porque él había resucitado a otra gente y otros habían resucitado, sino que es contrario a lo que constaba en la historia, a lo que tradicionalmente, como leyendas urbanas, se decía por ahí, de que una persona podía morir, se decía la tradición, una persona podía morir y su alma vagaba por 3 días. Y el tiempo para traer la resurrección a una persona tenía que ver con 3 días. El milagro poderoso es que Jesús lo hace al 4.º día. Así que esto es un evento que sobrepasa todos los eventos adicionales. Y adicional a esto, esto es un evento en el que usted va a poder examinar el amor inagotable de Dios. Va a poder observar la misericordia de Dios, la grandeza de Dios, pero a la misma vez la sencillez con que Jesús trabajó este asunto. Es el momento en que Jesús está totalmente despreocupado de los asuntos de una petición que le dan, pero a la misma vez tiene totalmente empatía con lo que está pasando en medio de esa historia. Y a mí me parece que este es un milagro muy poderoso, no solamente por el evento, no solamente por lo que está sucediendo, ni por lo que iba a suceder, sino que si usted se pone a buscar toda la información y toda la data que usted puede exprimir sobre este evento, usted se va a dar cuenta que esto es uno de los eventos con una prueba detallada sobre un milagro que hay en la Biblia. Yo creo que es el más, aún con que hayan 5.000 personas diciendo que Jesús los alimentó con 2 panes y 5 peces. 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. Así que esto para mí es extraordinario. Yo no sé si para usted, pero por lo menos para mí, yo leí esta historia y la boca se me hacía agua. Mira si se me hacía agua, que mira con lo que yo la comparaba. Déjenme decirlo desde una perspectiva boricua. La historia de la resurrección de Lázaro es el preámbulo de la nueva historia que la comunidad y la gente tiene que entender. Es el preámbulo de lo que va a acontecer. Yo no puedo, a veces nosotros nos preguntamos, Michael, ¿por qué yo paso por diferentes pruebas en nuestra vida? Y es que quizás ese sea el preámbulo de lo que Dios le va a enseñar a una persona. A veces usted está pasando por una crisis y usted dice, yo no puedo entender por qué yo como cristiano, como siervo del Señor, que me levanto todos los días temprano, voy y busco a las hermanas de la iglesia, las traigo, se me puede explotar una bomba en el camino. Si yo lo que estoy es siguiéndote. Pero hay momentos en la vida que nos suceden cosas que pasarán el tiempo, Michael, y alguien se acercará y me dirá, yo pasé por este momento, yo estoy en tiempo de quitarme, y tú le dirás, no, es que ese evento que te ha pasado a ti me ha pasado a mí, y la experiencia que yo tuve y la bendición que recibí, porque este evento es mire, algoritmo, este es la cherry del bizcocho. Este evento es la cherry que usted decide o se la come al principio o la deja para el final. Esta es la cherry de lo que es la resurrección de Jesús. Así que a mí me parece que más que, déjame irme un poquito más que la resurrección de Lázaro, más que la cherry del pastel, ya es la sopita de plátano en bolita. Es la sopita de plátano, para los que no han ido, hay un entremés en bolita, la sopita de plátano, riquísima. Es la cordon bleu, ese aperitivo que le encanta a mi esposa antes de comer. Y es la sopita de ñoqui. Yo sé que a ti no es muy bien, a ti te gusta la de cebolla, pero a mí me gusta la de ñoqui, en Olive Garden.
porque es un preámbulo a lo que el pueblo de Israel, el pueblo judío, está a punto de experimentar. Y no hay manera de que la gente pudiera refutar la resurrección de Jesús sin que hubiese una prueba evidente antes de los poderes extraordinarios que Jesús era capaz de hacer. Así que en esta mañana yo te estoy invitando, y Jesús estaba invitando a la comunidad en medio de la experiencia que van a tener con la muerte de Lázaro y su resurrección, ponerse los lentes de Jesús y ver los asuntos desde una perspectiva diferente a lo que Jesús quiere hacer. Gloria sea al Señor. Y no quiero hablar de la resurrección, lo hablaba ahorita, pero sí no quiero pasar desapercibido tres puntos importantes de la intención que tenía Jesús, aunque ya he hablado de eso, de la intención que tenía Jesús para hablar y demostrar este milagro poderoso en la comunidad. Primero, que la resurrección de Lázaro tenía una intención, tenía un objetivo, y el primero era demostrarle a los judíos que Jesús era el Mesías. Esa era la intención inicial. Jesús es el Mesías. Y en medio de todos los milagros que estaban haciendo, en medio de que ya Juan el Bautista había preparado el camino, en medio de la transfiguración, en medio de los milagros, en medio de las salvaciones que estaban habiendo, en medio de la multiplicación de panes y los peces, en medio de todas esas experiencias que estaba haciendo Dios en el caminar, todavía no creían en que Jesús era el Mesías. Bueno, creo que todavía no creen que Jesús era el Mesías. Pero en medio de ese caminar y en medio de ese trayecto, había una prueba más en la que ellos tenían que entender. Jesús no podía pasar por desapercibido, aún haciendo resurrecciones. En medio de su trayecto, no podía detenerse sin hacer una más. Y la pregunta que yo tengo esta mañana, para aquellos que están aquí, para aquellos que me ven a través de las redes sociales, ¿cuántas pruebas usted y yo necesitamos para darnos cuenta de que Dios nos está llamando? ¿Cuántas pruebas usted y yo necesitamos para poder entender que el Dios que tú le sirves, el Dios que yo le sirvo, es el mismo Dios que está buscando que tú también le sirvas? El Dios que me salvó y que se encontró conmigo cuando yo me choqué con Él, es el Dios que todavía sigue gritándote, llamándote, para que tú reconozcas que todavía para ti hay una esperanza y hay una salvación. Alabado Dios. ¿Qué necesitas? ¿Qué milagro necesitas hacer? ¿Qué milagro necesitas hacer? Número 2. La resurrección de Lázaro tenía el propósito de preparar las mentes, de preparar los corazones a lo que iba a acontecer. A lo que iba a acontecer. Lo que Dios hace con nosotros en esta iglesia en el año pasado es una preparación para la cosecha que vamos a recoger. No podemos experimentar sin que Dios primero nos coloque en nuestra mente lo que vamos a recoger. Yo no puedo tener una mentalidad de salir con un vaso de agua diario para recoger 20 melones de esos grandes, esas melones sandías, porque no voy a tener cavidad. Dios siempre va a preparar las mentes para que puedan experimentar el milagro de lo que va a suceder, para que no te sorprendas, Así que después del evento nadie podía pasar desapercibido el evento de la resurrección de Jesús. Después de que Jesús resucitara a Lázaro, nadie podía decir, eso es embuste. Nadie podía decir, eso no es verdad. Por eso es que se había formado un revuelto. Por eso es que después de ahí, después del evento de Lázaro, la planificación es asesinar a Jesús. Porque ya había cruzado más de lo que ellos podían entender. Número 3, el relato de la resurrección de Lázaro
es la prueba creíble de la resurrección de Jesús. Es el preámbulo, pero es esa prueba creíble, palpable de lo que Jesús está a punto de hacer con Lázaro, pero a la misma vez lo que Dios está a punto de hacer con Jesús. ¿Hay alguien que está aquí? ¿Hay alguien que pueda adorar y glorificar el nombre del Señor? Así que dentro de esta historia, para entrar en contexto, dentro de esta historia podemos ver que dice la Biblia que Jesús se encontraba a 2 días de Betania. Era un tiempo distante del lugar donde estaba Lázaro. Y dice el texto bíblico nos hace notar un detalle muy importante. Nos dice que Lázaro estaba enfermo y que las hermanas Marta y María envían a un mensajero para que le puedan decir a Jesús lo que está sucediendo. Le puedan decir a Jesús cuál es la experiencia con la que ellos están experimentando. Así que en medio de este evento, en medio de lo que está pasando, en medio de esta situación, la experiencia de Jesús le hace notar 3 puntos importantes. En primer lugar, que María le ha dado un mensaje diciéndole que su amigo está enfermo. No le dijo que Lázaro está enfermo. Es como si Michael me dijera: tu oveja Matilde está enferma, tu oveja Carmen está enferma. Hay un detalle entre líneas en este texto, porque a mí me parece que aunque María y Marta no le están diciendo que vengas para acá ahora porque tu panita está enferma y necesitas sanar a alguien, si eres capaz de ir a sanar a cuanta gente hay por ahí, aquí tú tienes a tu padre enfermo, sino que lo hace como una modalidad, tu amigo, ese que tú amas. Otra persona dice: ese que tú amas está enfermo. Número 2, que Jesús estaba consciente de la enfermedad, porque en el texto la contestación dice: esto no es para muerte. Esta enfermedad que tiene Lázaro es para que Dios se glorifique. Aleluya. Y en muchas de nuestras experiencias de vida, a mí me parece que este texto nos dice: cógelo con calma. A mí me parece que este texto nos habla al día de hoy diciéndonos: hay situaciones difíciles, situaciones que nos ponen a pensar, que nos causan rabia, que nos causan frustración, pero un Dios que nos dice: con calma, porque yo sé que esa situación por la que quizás tú estás experimentando y estás pasando es tiempo de cogerla con calma, de respirar profundo y no agobiarte, de respirar profundo y experimentar, porque lo más importante de tu enfermedad no es los golpes que tú estás recibiendo, sino que Dios se va a glorificar en lo que te está pasando. Y así que Jesús deja eso bien claro. Y número 3, que Jesús decide esperar y pasar 2 días más en donde estaba. Aleluya. Mira, yo no sé si allí Jesús se encargó de hacer otros milagros en esos 2 días, que me imagino que sí. Me imagino que allí llevó también predicación. Me imagino que allí puso manos en esos 2 días de estancia, porque Juan no lo dice. Pero sí dice que se tomó 2 días. 2 días más. 2 días más de descanso. 2 días más de esperar. Porque estaba convencido de que esa enfermedad no iba a pasar al muerte. Era para que Dios se glorificara. Así que en medio de sus experiencias, usted sabe la historia. No quiero, si usted no sabe la historia, aquellos que me están viendo, vaya a Juan 11, léela, escudriñela, llega a los puntos, llega a pausa, a las comas de una pausa y analice lo que está hablando ese texto. Así que en medio de ese texto, Jesús dice que estuvo 2 días más y que luego regresa.
el detalle es más que 2 días después se entera, al llegar, que Lázaro llevaba 4 días de muerto. Así que es muy probable que cuando el mensajero salió, es muy probable que el mensajero llegó y ya Lázaro había muerto. Porque se tardaron 2 días para regresar. Y los 2 días que Jesús cogió para los 2 días que regresó. Fueron 4 días. Así que es muy probable que él le da la información, pasa y llega la muerte a Lázaro. Y dentro de esa experiencia, ahí está, en este otro detalleo, está toda la evidencia que pueda haber en una historia. En primer lugar, hay una noticia de que Lázaro está enfermo, que Jesús no está en ese lugar, que Lázaro está enfermo, y en medio de su enfermedad Jesús decide quedarse 2 días más vacacionando o trabajando, como usted quiera llamarlo. Y en medio de esa experiencia se encuentra que Jesús no está en el lugar, pero cuando llega se encuentra a una multitud que está llorando a Lázaro, a una multitud que está sufriendo y consolando a la familia de Lázaro, que tiene una hermana que sale al camino a confrontar a Jesús y que luego regresa y se encuentra con que esa hermana, la otra hermana, tiene que le entera que Jesús ha llegado y sale al encuentro para enfrentar a Jesús. Lo que nos hace saber que hay mucha gente que sabía, que estaba consciente que Lázaro estaba muerto. Inclusive el texto bíblico dice que sale la hermana de Jesús y los que estaban allí consolándola salen detrás de ella porque pensaban que iba de nuevo para la tumba, iba a hacer algo, sino que ven que se encuentran con Jesús y que se le tira a los pies a Jesús. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que reconocer que en medio de nuestras situaciones y en medio de nuestras crisis no hay mejor lugar que ir y depositarnos en sus pies? De ir y derramarnos nuestras situaciones y nuestras crisis en esos pies de Jesús. Mire, no solamente eso, sino que ella llega allí, llora con Jesús, le llora a Jesús. Jesús siente rabia por lo que está pasando, no porque hayan perdido la fe, sino porque Jesús había dicho que era para que el Señor se glorifique. No sabemos si el mensajero no llevó el mensaje bien, pero Jesús le está diciendo, no les dije que si ustedes creen, vamos a ver la verdad de Dios. Cuando se encuentra con la primera hermana, ve la misma situación y vuelve y lo reafirma, vuelve a tener la compasión, Carmen, vuelve a tener la empatía de hablar con ellos, de sentarse, de dialogar. Y en medio viene con el mismo, y Lázaro, Jesús, no tiene más remedio que decir, ok, ¿dónde está? Ok, ¿dónde está? No solamente porque ve a las hermanas frustradas, en agonía, en angustia y en desesperación, sino porque la gente que está alrededor también se ha conectado al mismo llantén y al mismo lagrimeo. Mire, cuando la palabra, no la tengo aquí, pero me acuerdo de la lectura bíblica que tuve buscando información, la palabra llorar de Marta y de María no es la misma que la de Jesús. La palabra llorar de Marta y de María es tristeza. Lloraron por tristeza, lloraron por angustia, pero la palabra que de Jesús no es la misma, porque Jesús no lloró de tristeza, lloró porque se le aguaron los ojos. Lloró porque por un sentimiento natural de aguarse los ojos por lo que está experimentando alrededor. Yo no sé si usted la ha pasado, que usted llega y dice, voy a fortalecer esta familia, pero esta familia es tan triste y tan eufórica que tus ojos se te llenan de lágrimas, aunque tú no fuiste a llorar, aunque no tienes el deseo de llorar. Pero de la magnitud que Jesús está llorando es así, se le aguaron los ojos. Y eso no significa que no sintió compasión, que no se le estrujó el corazón, sino que necesitamos acercarnos a Él y evidenciar la experiencia de un Dios
que se sienta y está contigo en medio del proceso. No que está en un trono alto, alto y sublime, sino que está contigo en medio, que se ha ensuciado las piernas, que se ha puesto las botas Yadeli para caminar en el mismo fango cenagoso en el que tú estás caminando. Aleluya, no sé si tú puedes glorificar el nombre del Señor. Mira, otra evidencia de que Lázaro estaba muerto. Otra evidencia de que Lázaro estaba muerto. Mire, allí, en medio de que Jesús dice, bueno, vamos a mover la piedrita esta, porque ustedes necesitan empezar a ver. Una de las hermanas de Lázaro, que ya Jesús había sentado con ella, le había dicho, le dice, pero es que lleva 4 días. Además, usted sabe la peste, que aquí fue ese boricua. Usted sabe la peste y el mosquero que tiene que haber allá. Aleluya. Y Jesús tiene que voltearse y decirle, pero te he dicho, muchacha, que si tú crees verás la gloria de Dios. Alabado Dios. Así que mueven la piedra. Eso es otro elemento de los que estaban allí, sabían que Lázaro estaba muerto. Así que no es un truco adicional, que yo no sé si tú puedes estar 4 días encerrado en un lugar sin que nadie te vea. Hay gente que puede soportar estar 4 días encerrado en la oscuridad. Cuidado con la oscuridad. Hay gente que está más viva, que está enfocada en la oscuridad, que cuando salen a la luz no pueden resistir la luz. Amén. Aleluya. Y deciden quedarse dentro de la cueva. Cuidado con los que están dentro de la cueva. Alto. Cuidado con los que están dentro de la cueva. Es tiempo de salir de la cueva, que hay una luz afuera. A mí me pasa esto cuando estoy durmiendo y mi esposa se levanta por las mañanas a trabajar. Yo todavía estoy dormido. Y ella prende la luz para buscar algo y yo apaga la luz. Porque en la oscuridad, cuando tú te prende la luz de cantazo, la luz nos afecta. Pero escúchame bien, si tú eres de los que has estado mucho tiempo en la oscuridad y tienes miedo de salir de la oscuridad donde estás, porque tienes miedo de salir a la luz porque la luz te va a afectar, dale tiempo. La luz va a sanar tus ojos. La luz va a sanar tus ojos. Es tiempo de que salgas de la oscuridad. Es tiempo de que salgas de la cueva y comiences a salir a donde está la luz. A donde está la luz. A donde está la luz. Déjame volver a retomar porque ese es el punto evangelístico de lo que yo estaba hablando. Y entonces, no hay ningún truco ya. No hay nadie que pueda estar 4 días encerrado dentro de una cueva llena de cadáveres. Así que en esa experiencia, eso es un punto también. Y no solamente eso, es que Jesús entra, lo llama y Lázaro viene. Mire, la oración de Jesús tiene una intención, la dice en voz alta, porque necesita que los que están alrededor dejen de estar pensando que hay un truco en medio de este asunto. Jesús necesita decirlo en voz alta, porque la gente necesita entender que cuando Él no esté, hay un Padre que nos escucha. Él necesita entender, ustedes necesitan entender, yo necesito entender que cuando ya Dios no va a estar en mi crisis, por X o Y situación, hay un Dios que sí está escuchando. Cuando el pastor ya no está contigo al lado tuyo y tú dices, ahora la persona más espiritual se me ha ido, recuerde que hay un Jesús que todavía está escuchándote. Recuerde que hay un Espíritu Santo estando contigo en los procesos más difíciles de tu vida. Así que Jesús necesitaba anunciar esto en voz alta. Necesitaba que tú y yo entendiéramos la oportunidad que tenemos de ir a donde el Padre para poder recibir lo que necesitamos. Gloria sea al Señor. Mire, ¿qué más pruebas necesitamos? Pero mire que Lázaro salió vendado. Y yo veía en fotos de muñequitos para explicarle a los nenes cómo era el evento. Y me di cuenta de algo extraño. Cuando Lázaro sale de la tumba en los muñequitos, casi no tiene venta. Y sale caminando. Bien nice ahí, como digo, las vendajes y la. Mire, Lázaro tenía un lienzo. Tenía una toalla o un paño completo en la cara. Lázaro tuvo que haber salido. ¿Usted se imagina? En medio de la oscuridad, brincando, porque estaba amarrado.
Tanto así que Jesús le dice, vayan y desátenlo, vayan y libérenlo, porque hay gente, iglesia, que parecen que están vivos, pero siguen atados. Amén. Ya Jesús fue, movió la piedra y los está llamando por su nombre. Muchos que Dios los ha llamado por su nombre han llegado, pero siguen vendados. Siguen con el lienzo en su rostro sin poder ver lo que Dios está haciendo por ellos. Hay un Dios que está listo, que está presto para que tú hagas. Mire, datos importantes que no puedo resaltar, que no puedo dejar de resaltar. Estamos hablando de un Jesús compasivo, un Jesús que es fiel, un Jesús que es amoroso, un Jesús que ha decidido caminar con ustedes a pesar de los tropiezos, a pesar de las situaciones que ellos podemos experimentar. Me parece un Jesús que con esta historia nos está diciendo, yo los entiendo su situación, entiendo sus angustias. Perder a un ser querido no es fácil. Perder a alguien que nosotros amamos no es fácil. Pasar por las pruebas que nos han tocado pasar no es fácil. Bueno, esta mañana Mijael Kirin hablaba sobre el proceso del alfarero y decía cómo cogía el barro, y decía que el barro está lleno de burbujas y se tarda por aproximadamente 60 años en ser un barro útil para la porcelana. Wow. 60 años. 60 años ahí, cogiendo cantazos, esperando los procesos, esperando y esperando. Para cuando ya lo sacan y esté listo, les toca amasarlo porque está lleno de burbujas, de aire. Y en ocasiones el alfarero decía a Mijael Kirin que lo apretaba y lo tiraba. ¿Viste cómo tira ese brazo de hombre lastimado? Yo no sé si usted lo escuchó, mi hueso casi soy yo. Mi hueso sí. Y se lo pasó a él. Y ¡sac! Y volví y lo cogía, todavía lo pasaba y vuelve y le daba. Porque a veces los cantacitos y la prueba es una preparación. Tú no puedes, él decía, hay gente, él decía, él se fue mucho maestrín, yo voy a repetir esto, pero con mucho temblor y temor. Él decía, a veces la gente está desesperada con una posición en la iglesia y se van a otras iglesias y se van porque allá le dieron una posición. Y él decía, pero a mí no me gustaría beberme una taza de un café, una taza que está descuadrada, una taza que tiene algún boquetito, una taza que está mal formada, un vaso, un jugo de China, un vaso que no tiene fondo, porque no han pasado el tiempo necesario para ser formados. La formación es esencial, iglesia. La formación es esencial. La formación es esencial. Así que tenemos un Dios que está con nosotros en los desafíos. Está con un Dios que es un Dios que está con nosotros formándonos, pero está con nosotros ya en los retos y en los desafíos. No está en los logros, ni en las victorias, ni en las graduaciones. No. Está en los desafíos, en los procesos de formación, en los procesos donde nosotros lloramos porque tenemos que estudiar y no tenemos tiempo. En los procesos en el que uno tiene que decidir si voy a divertirme para el cine o voy a sentarme a leer la Biblia para poder preparar un estudio bíblico. O es cuando te tomar las decisiones, o voy para el retiro de jóvenes adultos, o voy para el retiro de evangelistas. Porque en medio de ese proceso, Dios nos acompaña, aún sea la decisión que hayamos tomado. Aún si hubiésemos cogido para el retiro de jóvenes, Dios nos hubiese acompañado y hubiese trabajado con nosotros en la formación. Pero a la misma vez, si Él hubiese corrido, si Él corrió con nosotros, no se hubiese corrió con nosotros para el culto de evangelístico, para el culto de retiro evangelístico. Mira, Michael, Dios te acompaña en los procesos en que se te explota la goma. Aún cuando tú pudiste haber decidido quedarte arreglando el carro, Él se hubiese quedado contigo ahí. Pero se vino contigo para acá. Cuando tú decidiste llegar aquí y decir, lo arreglo mañana. Porque es que Dios está en todos los procesos. Iglesia, Dios está en todos los procesos. En todos. Mire, por más destruido,
por más agobiado, Jesús está en ese proceso. Jesús está en ese proceso. Número 2, vemos a Jesús atendiendo la necesidad. No vemos un Jesús que se está huyendo, como dirían pues, en el campo. No está huyendo. Está listo para atender la necesidad. Jesús no arrancó para donde Lázaro, porque Jesús no iba a sanar a Lázaro. Ese no era el propósito de Jesús. Hay gente que dice, no, Jesús ahí se le fue el avión con Lázaro. No, es que Jesús no va a sanar a Lázaro. Esa no es la visión y la misión de Jesús. La misión y la visión de Jesús es restaurarlo, es resucitarlo. Así que Jesús llega a tiempo, hermano. Jesús tenía algo más grande. El milagro más grande lo tenía para su amigo Lázaro. Alguien dijo, no, que lo dejo para otro. No, era un milagro más grande, más poderoso, el que precedía, el que iba a decir, igual que su amigo Lázaro, así resucité yo. Como hice con Lázaro, así resucité yo. Por eso es que al tercer día yo me voy a levantar. Pero con Lázaro lo hice al cuarto, para que no haya equivocación. Pero al tercer día yo me voy a levantar. Hay un precedente en medio de la historia. Hay un precedente en medio de tu historia. ¿Cuántas veces, cuántos días llevas muerto tú? ¿Cuántos días tú llevas muerto diciéndote, ya Dios no me ama? Ya Dios no tiene compasión por mí. Ya Dios no tiene misericordia. Mi enfermedad me está agobiando. Ya estoy cansada. Margarita me decía eso esta mañana, bendito. No lo digo por ti, Margarita. Pero sí te digo que hay un Dios que todavía está ahí listo. Está listo para que tú recibas tu milagro, para glorificarse en tu vida. Gloria sea el Señor. Gloria sea el Señor. Hay esperanza, hay un Dios que nos ama. Hay un Dios que nos ama. Hay un Dios que nos quiere. Hay un Dios que en medio de la experiencia está listo para hacer lo necesario. Es un Dios compasivo, un Dios tierno, un Dios amoroso. Mira, un Dios que llega a tiempo. Un Dios que llega a tiempo, a pesar de lo que los otros digan que llega a tiempo. Y número 5, de todos los puntos que he estado trabajando. Voy a ver cuánto tiempo. Estoy en unos times. Usted sabe. Amamos. Y el último punto, mucho más importante de todos los que trabajé y todos los que yo quiero ir trabajando, es que hay gente afuera esperando que la gente lo saque del sepulcro donde está. De que Jesús les diga, Carlos, Margarita, José Luis, quien sea, el nombre que sea, sal de ahí. Mire, nosotros tenemos que empezar a entender que hay gente en la que Dios ya movió la piedra. Hay gente en la que le pidió a Dios, mueve la piedra porque yo necesito salir del lugar de donde está. Y hay gente que están con el oído audible de escuchar la voz de Dios para salir y no saben, porque están esperando una iglesia que llegue allí y les empiece a quitar las vendas para que puedan caminar, que empiecen a quitarle el lienzo que tienen en el rostro para que puedan empezar a ver y salir de donde están. Iglesia, usted y yo somos iglesia, necesitamos empezar a quitar las vendas. Jesús le dice a la gente que estaba allí, ahora quítenlo, desátenlo. Ahora quítenle las vendas. Ahora libérenlo y déjenlo ir. Porque en nuestras experiencias de vida estamos juzgando a la gente y no le estamos quitando la venda por su pasado. Dejémoslos que se vayan. Dejemos que ellos mismos reconozcan al Dios Todopoderoso. No los juzguemos, no los señalemos, sino quitémosle la venda. Quitémosle la venda. Es tiempo
iglesia, de que usted y yo empecemos a reconocer que hay un Dios que está listo para mover esa piedra. Está llamándolos a los que me escuchan y los que me ven. Ya te llamó. Sal y busca una comunidad de fe que te quite las vendas. Llama y busca una comunidad de fe que sea capaz de quitarte lienzo en tu rostro que no te permite ver. Acompañemos a aquellos que están pasando, a aquellos que están gritando, locos, desesperados. ¿Hay alguien que me pueda quitar las vendas? ¿Hay alguien que pueda sacarme del lugar de donde yo estoy? ¿Hay alguien que pueda ayudarme? ¿Hay alguien? No te enfoques en la piedra, porque Jesús les tuvo que decir, muevan la piedra. No te enfoques en la peste, en los problemas, en la crisis, en el pasado. No te enfoques en eso. Enfócate en que hay que liberarles. Enfócate en que necesitan ver lo que ya tú tienes. Necesitan al Salvador que ya tú tienes. Necesitan la palabra y el Espíritu Santo que ya tú tienes. Amén. Al que tú necesitas. Deja de huirles, sino acércate y quítale las vendas para que ellos puedan ver. Sé tú el grupo de personas que se acercó a Lázaro y le quitó las vendas. Sé tú del grupo de personas que se acercó a aquellos que estaban necesitados y les quitó el lienzo. Sé tú de aquellos que reconocieron y pueden decir, yo fui parte de la obra que hizo Jesús a través de la resurrección de Lázaro, porque el texto bíblico dice que los que estaban allí creyeron. Sé tú de los que creen antes de que la obra de Jesús se realice. Sé tú de los que ya has creído, que ya has recibido quizás tu milagro, que ya has caminado con Jesús. Sé tú de los que creen en que eres capaz de quitarle la venda a los otros. Gloria sea al Señor. ¿Cuántas personas están al frente de tu casa saltando allí con las vendas ya porque están esperando que se las quite? ¿Cuántos van a tu casa? ¿Cuántos van a tu casa con la tumba? ¿Cuántos van a tu casa jalando la tumba en la cueva hasta tu casa diciéndote mueve la piedra? Porque la piedra es la crisis. La piedra es la situación. Empieza a quitarle la vendas, empieza a orar, empieza a interceder, empiezas a hacer lo necesario. Es tiempo, iglesia, de quitar las vendas. Permítanme orar. Señor, te adoramos, te bendecimos, Dios. Gracias, Padre eterno, porque una vez más, hoy, a través de este cántico y del texto bíblico, Señor, hay un tiempo en el que yo reconozco, Señor, en que es tiempo en que tú quites la piedra, Señor. En que es necesario en que tú mismo, Señor, nos comiences a llamar por nuestros propios nombres, Señor. Que comiences, Padre amado, a interceder por nosotros, Señor, para que nosotros comencemos a caminar hacia donde ti, Señor amado. A caminar, a salir de la oscuridad, Señor amado, para poder encontrarnos contigo, que eres la luz, Señor. Mira, mi Dios del cielo, en Ezequiel, tú llamaste al pueblo de Israel sepulcros. A la iglesia, a los fariseos, a los saduceos, a la gente religiosa, los llamaste peor, sepulcros blanqueados. Pero en medio de nuestra esperanza hay un Dios que nos ha encontrado en condición de muerte. Nos ha encontrado, Padre amado, dentro de los sepulcros y nos ha llamado, mi Dios del cielo, para que seamos capaces de cambiar nuestro estilo de vida de muerte, sino a tener una vida en Jesús, una vida eterna en Jesús, Señor. Así que tú nos has invitado a salir de la tumba, a salir del sepulcro, Señor amado. Ahora, a nosotros, a la iglesia, a los que ya hemos salido, a los que ya nos han quitado las vendas, a los que ya hemos decidido y nos han rasgado
el lienzo de nuestra vista, de nuestra cara, y ahora podemos ver mejor que lo que veíamos antes. Ayúdanos, Señor, a poder empezar a desatar las vendas, a poder, mi Dios del cielo, a desatar las ataduras de nosotros, a poder, Padre amado, poder quitar el lienzo del rostro de los que no pueden ver, Señor del cielo. Padre amado, ayúdanos a darle el hombro, a dar el brazo, para que los otros se agarren y poderlos llevar con cuidado a la luz admirable que eres tú, Señor amado. Ayúdanos como iglesia, mi Dios del cielo, a poder reconocer que hay un milagro poderoso de salvación allá afuera, mi Dios del cielo, que no basta, Señor, con que no basta con decirle que allí hay una iglesia, Señor. No basta con decirle que hay una iglesia. No basta con eso. Y en ocasiones ni siquiera basta con invitarlos una sola vez, Señor. A veces hay que agarrarle las manos. A veces necesitamos caminar con ellos. A veces, Padre amado, hay que ir quitándole el lienzo que ellos mismos se han vuelto a poner, Padre amado. A veces hay que tener el cuidado, hay que tener la amabilidad, Señor amado, la comprensión de podernos sentar varias veces como lo hizo Jesús y con Marta y con María. Que hay momentos, Padre amado, en que la iglesia tiene que entender que necesita romper cada atadura que tiene la persona para que ellas por su propio caminar puedan alcanzar a Jesús. Pero hay otros en que nosotros somos los que tenemos que llevarlo. Padre amado, danos la fuerza, la energía, la pasión, el amor, la misericordia y la comprensión, Dios del cielo, y el poder y la autoridad del Espíritu Santo para poderlos alcanzar de manera efectiva, mi Dios del cielo. Mira, Padre amado, a los que me ven en la distancia, que no tienen un lugar, que no tienen un pastor, que no tienen, Padre amado, quizás una comunidad de fe que los pueda sostener, que los pueda desvendar y les pueda quitar el lienzo. Aquí en Orocovi hay una, pero si es así, que están muy lejos a la distancia, permite que lleguen. Permite que lleguen a una que sí les pueda quitar el lienzo, que sí les pueda quitar el vendaje, que sí puedan trabajar con su corazón y con sus mentes, Señor amado, para que ellos puedan ver el Dios poderoso de nuestra salvación, mi Dios del cielo. Estamos preparándonos para unos grandes eventos, para un gran avivamiento, Señor amado, pero el avivamiento comienza cuando salgamos a la calle y empecemos a quitarle los lienzos, empecemos a mover las piedras, empecemos a gritarles por su nombre para que salgan al encuentro del Dios que nos va a salvar, del Dios que nos va a restaurar, del Jesús que todos necesitamos. Escúchame bien, que todos necesitamos. Quizás tú estás en la playa, quizás tus planes son irte a chinchorrear, pero yo quiero decirte que en tu fragilidad, que en tu imaginación, en tu fábula de vida, tú necesitas a Jesús cuando llegas a la realidad. Tú dejas de estar viviendo en esas experiencias vanas, porque llegará un momento en que vas a tener que abrir los ojos y darte cuenta que estás vacío y que no tienes nada y que necesitas abrir los ojos y llegar a Jesús, Señor. Así que en esta hermosa mañana, Señor amado, hemos orado y te pedimos, Padre amado, que bendigas a cada persona, que puedan ver que tú eres la salvación. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.